Buenos días, mi nombre es Fabián Vidal, soy profesor de matemáticas y en este video te voy a explicar cómo realizar divisiones con números decimales. Para realizar divisiones con números decimales es muy importante que sepas cómo realizar divisiones entre números naturales. Si aún no sabes cómo realizar divisiones entre números naturales, te recomiendo que aprendas esa temática antes de ver este video. Ahora bien, si ya sabes cómo realizar divisiones entre números naturales, puedes continuar viendo este video sin ningún problema. Empecemos desarrollando el ejercicio 4,5 dividido 4. Lo primero que voy a hacer es escribir esta misma división aquí abajo para explicarte claramente cómo realizar este tipo de divisiones. Entonces voy a escribir 4,5 dividido en 4. Lo primero que vamos a hacer ahora es contar las cifras decimales que tiene nuestro número decimal, que en este caso es 4,5. Con cifras decimales me refiero a la cantidad de dígitos que hay después de la coma o a la derecha de la coma. En este caso, nosotros solo tenemos un dígito a la derecha de la coma. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Nosotros la coma la vamos a desplazar hacia la derecha la cantidad de dígitos que haya después de la coma. Entonces, como solo hay un dígito después de la coma, significa que nosotros vamos a desplazar la coma solo un espacio hacia la derecha. Pero, si nosotros desplazamos la coma un espacio hacia la derecha, significa que también vamos a agregarle un 0 al otro número. En el caso que tuviéramos que desplazar la coma dos espacios hacia la derecha, significa que al otro número tenemos que agregarle dos ceros. Ahora bien, si la coma la desplazamos 3 espacios hacia la derecha, significa que al otro número tenemos que agregarle 3 ceros, y así sucesivamente. Pero como en este caso, en 4,5 solamente había un dígito después de la coma, nos desplazamos solo un espacio hacia la derecha. Y como nos desplazamos un espacio hacia la derecha, significa que tenemos que agregar un solo cero. ¿Con qué finalidad hacemos esto de desplazar las comas hacia la derecha y agregar ceros? Es para que podamos trabajar solo con la división entre números naturales. Nosotros al desplazar la coma y al agregar un cero en este caso, la división simplemente nos queda 45 dividido en 40. Entonces empecemos a realizar la división. El 40 cabe en el 45. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 40 en el 45? 40 en 45 cabe una vez. Escribo el número 1. Ahora multiplico a la inversa 1 por 40. ¿Cuánto es 1 por 40? 1 por 40 es igual a 40. Y de 40 para llegar a 45 me faltan 5. Ahora bien, en una división normal o en una división que se hace en quinto básico, por ejemplo, ustedes terminarían la división aquí. Pero como estamos haciendo una división de números decimales, tenemos que agregar ceros. Entonces, ¿dónde vamos a agregar al cero? Vamos a agregar un 0 a la derecha del 5, pero si agregamos un 0 a la derecha del 5 significa que tenemos que agregar también una coma. En este caso agregamos la coma después del 1. Ahora nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 40 en el 50? 40 en 50 cabe una sola vez. Entonces escribo el número 1 y multiplico a la inversa por el divisor. 1 por 40 es igual a 40. Y de 40 para llegar a 50 faltan 10. Entonces escribo el número 10 acá. Y agrego un 0 nuevamente. Y me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 40 en el 100? 40 en 100 cabe dos veces. Entonces escribo el número 2 después del signo igual y multiplico a la inversa nuevamente por el divisor. Multiplico 2 por 40. 2 por 40 es igual a 80. Y de 80 para llegar a 100 faltan 20. Entonces escribo el número 20 y agrego un 0. Y ahora me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 40 en el 200? 40 en 200 cabe 5 veces. Entonces escribo el número 5 y multiplico a la inversa por el divisor. Y tengo que 5 por 40 es igual a 200. Y de 200 para llegar a 200 me falta 0. Entonces aquí recién ha terminado mi ejercicio. El resultado entonces de 45 dividido 40 es 1,125.
Y esto quiere decir que el resultado de 4,5 dividido 4 es igual a 1,125. 1,125. Recuerden que el tema de desplazar las comas y agregar ceros es solamente para facilitar la resolución de esta división. Al hacer más ejercicios, vas a ir entendiendo cómo realizar divisiones con números decimales. Realicemos ahora el ejercicio 5 dividido en 0,16. Lo primero que voy a hacer es bajar esta misma división para explicarte claramente cómo desarrollar divisiones con números decimales. Entonces voy a bajar el 5 y dividido en 0,16. 0,16. Ahora lo que debemos hacer es contar las cifras decimales que tiene nuestro número decimal, es decir, la cantidad de dígitos que hay después de la coma. Por ejemplo, en 0,16, ¿cuántos dígitos hay después de la coma? Hay 1, 2 dígitos, o sea, hay 2 cifras decimales. Esto quiere decir que como hay 2 cifras decimales después de la coma, entonces la coma la vamos a desplazar 2 espacios hacia la derecha. Entonces desplazamos la coma. Un espacio, 2 espacios. Hemos desplazado la coma 2 espacios hacia la derecha. Pero si desplazamos la coma 2 espacios hacia la derecha, significa que al otro número tenemos que agregarle 2 ceros. 1, 2. Ahora bien, al desplazar la coma 2 espacios hacia la derecha y agregarle 2 ceros al otro número, nosotros debemos resolver simplemente la división entre 500 y 16. Empezamos entonces. El 16 cabe en el 50. ¿Cuántas veces cabe el 16 en el 50? Cabe 3 veces. Escribimos entonces el número 3 después del signo igual. Y multiplicamos a la inversa. ¿Cuánto es? 3 por 16. 3 por 16 es igual a 48. Y de 48 para llegar a 50 les faltan 2. Ahora bajamos la siguiente cifra, que en este caso es el 0. Bajamos el 0 y nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 16 en el 20? El 16 en el 20 cabe solo una vez, entonces escribimos el número 1 y multiplicamos nuevamente a la inversa. ¿Cuánto es? 1 por 16, 16. Y de 16 para llegar a 20, ¿cuánto falta? 4. Entonces escribimos el número 4. Ahora fíjense que su división aún no está terminada porque estamos haciendo división con números decimales. Una división normal terminaría acá, como las divisiones que se hacen en quinto básico, por ejemplo. Pero como ahora estamos haciendo división con números decimales, debemos agregar ceros. ¿Dónde agregamos el 0? Lo agregamos al lado del 4. Pero como agregamos un 0, significa que también tenemos que agregar una coma, al ladito del 1 en este caso. Y nos preguntamos ahora, ¿cuántas veces cabe el 16 en el 40? El 16 en el 40 cabe 2 veces. Escribo entonces el número 2 y multiplico nuevamente a la inversa. ¿Cuánto es? 2 por 16. 2 por 16 es igual a 32. Y de 32 para llegar a 40 me faltan 8. Escribo entonces el número 8. Y ahora agrego otro 0. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 16 en el 80? Y el 16 en el 80 cabe exactamente 5 veces. Escribimos entonces el número 5 y ahora multiplicamos a la inversa. Multiplicamos el 5 por nuestro divisor, que en este caso es 16. ¿Cuánto es 5 por 16? 5 por 16 es igual a 80. Y de 80 para llegar a 80, ¿cuánto falta? 0. Y aquí recién ha terminado nuestra división. Entonces, como 500 dividido en 16 es 31,25, significa que 5 dividido en 0,16 es 31,25. Realicemos ahora el ejercicio 18,846 dividido en 10. Lo primero que voy a hacer es escribir esta misma división aquí abajo para explicarte claramente cómo realizar este tipo de divisiones. Entonces voy a escribir 18,846
46 dividido en 10. Como ya saben, lo primero que debemos hacer es contar la cantidad de cifras decimales que tiene nuestro número decimal, es decir, la cantidad de dígitos que hay después de la coma. ¿Cuántos dígitos hay después de la coma en 18,846? Hay 1, 2, 3 dígitos. Entonces, como hay 3 dígitos después de la coma, significa que nuestra coma la vamos a tener que desplazar 3 espacios hacia la derecha. Entonces nos queda de la siguiente manera. Desplazamos la coma 3 espacios hacia la derecha. 1, 2, 3. Hemos desplazado la coma 3 espacios hacia la derecha. Pero si desplazamos la coma 3 espacios hacia la derecha, significa que al otro número tenemos que agregarle 3 ceros. Siempre se agregan ceros. Entonces agregamos 1, 2, 3 ceros. Entonces la división nos queda simplemente 18.846 dividido en 10.000. El 10.000 en este caso cabe en el 18.846. ¿Cuántas veces cabe el 10.000 en el 18.846? Cabe una vez. Escribo el número 1 después del signo igual y ahora multiplico a la inversa. Multiplico 1 por el divisor, que en este caso es 10.000. ¿Cuánto es 1 por 10.000? 10.000. Y de 10.000 para llegar a 18.846, ¿cuánto falta? Falta 8.846. Pero recuerden que el ejercicio aún no está terminado, porque como estamos haciendo una división con números decimales, debemos agregar ceros. Si agregamos un cero, entonces debemos agregar una coma. Y ahora nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 10.000 en el 88.460? El 10.000 en el 88.460 cabe 8 veces. Escribimos el número 8 y ahora multiplicamos a la inversa nuevamente. Multiplicamos 8 por 10.000. ¿Cuánto es 8 por 10.000? 8 por 10.000 es 80.000. Y de 80.000 para llegar a 88.460, ¿cuánto falta? Falta 8.460. Ahora nuevamente agregamos un 0 y nos preguntamos, 10.000, ¿cuántas veces cabe en 84.600? Cabe 8 veces. Entonces escribimos el número 8. Ahora multiplicamos nuevamente a la inversa 8 por 10.000. ¿Cuánto es 8 por 10.000? Es 80.000. Y de 80.000 para llegar a 84.600, ¿cuánto falta? 4.600. Entonces escribimos 4.600 y agregamos un 0. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 10.000 en el 46.000? Cabe 4 veces. Escribimos entonces el número 4 y multiplicamos a la inversa. 4 por 10.000 es igual a 40.000. Y de 40.000 para llegar a 46.000, ¿cuánto falta? Falta 6.000. Escribimos entonces el número 6.000 y agregamos un 0. Y ahora nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 10.000 en el 60.000? 10.000 en 60.000 cabe exactamente 6 veces. Entonces escribimos el número 6, multiplicamos nuevamente a la inversa 6 por 10.000 y 6 por 10.000 es 60.000. Y de 60.000 para llegar a 60.000 falta 0. Y aquí ha finalizado recién nuestro ejercicio. Entonces, si 18.846 dividido en 10.000 es 1,8.846, entonces 18,846 dividido 10 es 1,8.846. Ahora bien, en los 3 primeros ejercicios, nosotros hemos realizado divisiones de números decimales con números naturales o de números naturales con números decimales.
Por ejemplo, en 4,5 dividido 4, 4,5 es un número decimal y 4 es un número natural. O en 5 dividido 0,16, 5 es un número natural y 0,16 es un número decimal. Ahora en los siguientes 3 ejercicios vamos a desarrollar divisiones entre números decimales. Si se fijan acá, en todos estos ejercicios, tanto el dividendo como el divisor corresponden a números decimales. Entonces ahora te voy a enseñar a realizar divisiones entre números decimales. Lo primero que debemos hacer es igualar la cantidad de cifras decimales, es decir, la cantidad de cifras que hay después de la coma en cada número. Por ejemplo, en 6,28 tenemos dos cifras decimales, el 2 y el 8, porque hay dos dígitos después de la coma. Sin embargo, en 2,5 solamente tenemos una cifra decimal, el 5, porque solo hay un dígito después de la coma. Entonces, ¿cómo nosotros podemos igualar la cantidad de cifras decimales agregando ceros? Es decir, que nosotros al 2,5 le vamos a agregar un 0. Y de esta manera vamos a tener ambos números decimales con la misma cantidad de cifras decimales. Ahora, 6,28 tiene dos cifras decimales, el 2 y el 8, y 2,50 también tiene dos cifras decimales, el 5 y el 0. Lo que voy a hacer ahora es repetir esta división aquí abajo para explicarte claramente cómo puedes desarrollar divisiones entre números decimales. Entonces voy a escribir 6,28 dividido en 2,50. 2,50. Lo que debemos hacer ahora es desplazar la coma hacia la derecha en ambos números. Es decir, si en 6,28 hay dos dígitos a la derecha de la coma, significa que la coma tenemos que desplazarla dos espacios. 1, 2. Y si desplazamos la coma dos espacios hacia la derecha en un número, significa que en el otro número tenemos que desplazar la coma la misma cantidad de espacios. 1, 2. Como en 6,28 desplazamos la coma dos espacios hacia la derecha, entonces en 2,50 tenemos que desplazar la coma también dos espacios hacia la derecha. Y la división nos queda simplemente 628 dividido en 250. Empecemos a realizar la división. 250 cabe en este caso en 628. ¿Cuántas veces cabe 250 en 628? Cabe dos veces. Entonces escribo el número 2 después del signo igual y luego multiplico a la inversa por el divisor. 2 por 250 son 500. Y de 500 para llegar a 628 me faltan 128. 128. Ahora, como estamos haciendo división de números decimales, nuestro ejercicio aún no ha terminado. Tenemos que agregar ceros. Si agregamos un 0, tenemos que agregar sí o sí una coma. En este caso quedaría al lado del 2. Y ahora nos preguntamos, 250, ¿cuántas veces cabe en 1280? 250 en 1280 cabe 5 veces. Entonces voy a escribir el número 5 por acá y multiplico nuevamente a la inversa. Multiplico 5 por 250. ¿Cuánto es 5 por 250? 5 por 250 son 1250. Y de 1250, para llegar a 1280 me faltan 30. Entonces escribo el número 30. Y ahora agrego un 0. Y me pregunto, ¿cuántas veces cabe 250 en 300? 250 en 300 cabe una sola vez. Entonces escribo el número 1 y multiplico a la inversa nuevamente. 1 por 250. ¿Cuánto es 1 por 250? 250. Y de 250 para llegar a 300, ¿cuánto falta? 50. Agregamos otro 0. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 250 en el 500? 250 en 500 cabe dos veces. Escribimos entonces el número 2 y multiplicamos a la inversa. 2 por 250. 2 por 250 son 500. Y de 500 para llegar a 500, ¿cuánto falta? 0. Entonces, 628 dividido en 250 son 2,512. Esto quiere decir que el resultado de la división entre 6,28 y 2,50 es también
2, 512. Resolvamos ahora el ejercicio 7,124 dividido en 1,3. Recuerden que lo primero que debemos hacer cuando realizamos divisiones entre números decimales es igualar la cantidad de cifras decimales. Por ejemplo, en 7,124 hay 3 cifras decimales, el 1, el 2 y el 4, porque hay 3 dígitos después de la coma. Sin embargo, en 1,3 solo hay una cifra decimal porque solo hay un dígito después de la coma. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para igualar la cantidad de cifras decimales? Agregar ceros. En este caso tendríamos que agregárselo al 1,3. Si agregamos 2 ceros, entonces ahora ambos números tienen la misma cantidad de cifras decimales. 7,124 tiene 3 cifras decimales y 1,300 tiene 3 cifras decimales. Lo que voy a hacer ahora, como siempre, es repetir esta división aquí abajo. Entonces voy a escribir 7,124 dividido en 1,300. Lo que debemos hacer ahora es desplazar la coma hacia la derecha, la cantidad de dígitos que haya después de la coma. Por ejemplo, en 7,124 hay 3 cifras decimales, o hay 3 dígitos después de la coma, el 1, el 2 y el 4. Entonces, como hay 3 cifras después de la coma, significa que nosotros la coma la tenemos que desplazar 3 espacios hacia la derecha. 1, 2, 3. Pero, si nosotros desplazamos la coma en un número 3 espacios hacia la derecha, significa que en el otro número también tenemos que desplazar la coma 3 espacios hacia la derecha. Entonces, si en 7,124 nosotros desplazamos la coma 3 espacios hacia la derecha, significa que en el 1,300 también tenemos que desplazar la coma 3 espacios hacia la derecha. 1, 2, 3. Y la división nos queda simplemente 7124 dividido en 1300. Resolvamos entonces la división de 7124 con 1300. En este caso, 1300 cabe en el 7124. ¿Cuántas veces cabe 1300 en 7124? Cabe 5 veces. Escribo el número 5 después del signo igual entonces, y ahora multiplico a la inversa. 5 por 1300. ¿Cuánto es 5 por 1300? Son 6500. Y de 6500 para llegar a 7124 son 624. Pero recuerden que su ejercicio aún no está listo, porque como estamos haciendo divisiones entre números decimales, tenemos que agregar ceros. En este caso, vamos a agregar un 0, pero si agregamos un 0, tenemos que agregar una coma. Y ahora nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe 1300 en 6240? 1300 en 6240 cabe 4 veces. Entonces escribimos el número 4 y multiplicamos nuevamente a la inversa por nuestro divisor. ¿Cuánto es 4 por 1300? 4 por 1300 es igual a 5200. Y de 5200 para llegar a 6240 faltan 1040. Entonces escribimos el número 1040. Ahora vamos a agregar otro 0 y nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 1300 en el 10400? 1300 en 10400 cabe exactamente 8 veces. Entonces escribimos el número 8 y multiplicamos nuevamente a la inversa. 8 por nuestro divisor. 8 por 1300. ¿Cuánto es 8 por 1300? 10.400. Y de 10.400, para llegar a 10.400, ¿cuánto falta? 0. Entonces aquí recién termina nuestro ejercicio. Como 7124 dividido en 1300 es 5,48, entonces 7,124 dividido en 1,300 también es 5,48. Escribimos acá, después del signo igual, 5,48. Ese es el resultado de la división.
Realicemos ahora el último ejercicio, 3,14 dividido en 6,280. Lo primero que debemos hacer es igualar la cantidad de cifras decimales que tiene cada número. Por ejemplo, 3,14 solo tiene 2 cifras decimales, porque hay 2 dígitos después de la coma. Sin embargo, 6,280 tiene 3 cifras decimales, porque hay 3 cifras después de la coma. Lo primero que debemos hacer entonces es igualar la cantidad de cifras decimales. ¿Cómo lo hacemos? Agregando ceros. En este caso tendríamos que agregar el 0 a 3,14. De esta manera, ambos números tienen la misma cantidad de cifras decimales. 3,140 tiene 3 cifras decimales, el 1, el 4 y el 0, y 6,280 también tiene 3 cifras decimales, el 2, el 8 y el 0. Lo que voy a hacer ahora es copiar esta misma división aquí abajo para que luego podamos hacer el proceso de desplazar las comas. Entonces voy a escribir 3,140 dividido en 6,280 igual. Y ahora te muestro el proceso de desplazar las comas. Recuerden que si nosotros en un número desplazábamos la coma hacia la derecha una determinada cantidad de dígitos, entonces en el otro número tenemos que desplazar la coma hacia la derecha la misma cantidad de dígitos. Entonces, por ejemplo, en 3,140 hay 3 dígitos después de la coma. Esto significa que nuestra coma la vamos a desplazar 3 espacios hacia la derecha, porque hay 3 dígitos después de la coma. Entonces desplazamos la coma 1, 2, 3 espacios. Pero como desplazamos la coma 3 espacios en 3,140, significa que en 6,280 también tenemos que desplazar la coma 3 espacios hacia la derecha. 1, 2, 3. Y la división así nos queda simplemente 3140 dividido en 6280. Resolvamos ahora la operación 3140 dividido en 6280. En este caso, el divisor es mayor que el dividendo. Cuando esto sucede, decimos que el divisor en el dividendo cabe 0 veces. En este caso, diríamos que 6280 en 3140 cabe 0 veces. Entonces escribimos el número 0 después del signo igual y luego multiplicamos a la inversa por nuestro divisor. 0 por 6280. 0 por 6280 es igual a 0. Y de 0 para llegar a 3140 nos faltan 3140. Escribimos entonces el número 3140. Pero nuestro ejercicio, recuerden que todavía no está finalizado, porque como estamos haciendo división entre números decimales, tenemos que agregar un 0. Pero si agregamos un 0, tenemos que agregar una coma. En este caso queda al ladito del 0. Ahora nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe 6280 en 31400? Y 6280 en 31400 cabe exactamente 5 veces. Entonces voy a escribir el número 5 y multiplico nuevamente a la inversa. 5 por 6280. ¿Cuánto es 5 por 6280? 31.400. Y de 31.400, para llegar a 31.400, ¿cuánto falta? 0. Y ahora recién está terminada nuestra división. Entonces, si 3140 dividido en 6280 da como resultado 0,5, entonces 3,140 dividido en 6,280 también da como resultado 0,5. Como pueden observar, en todas las divisiones hemos obtenido resto 0. Cuando nosotros obtenemos que el resto es 0, sabemos que nuestra división está finalizada, porque en este caso solamente estamos trabajando con divisiones que son exactas, y para que una división sea exacta, el resto tiene que dar 0. Ahora bien, para verificar que has entendido la explicación que te he dado en este video de cómo resolver divisiones con números decimales, te invito a que de forma individual realices las siguientes divisiones, para que luego puedas comparar tus respuestas con las que van a aparecer en pantalla. Para ello, pausa el video, puesto que las respuestas correctas van a aparecer en 3 segundos. 1, 2, 3.
Bueno, aquí están las respuestas correctas para cada una de las divisiones solicitadas. 6,4 dividido en 5 es 1,28, 6 dividido en 0,32 es 18,75, 22,542 dividido en 10 es 2,2542, y luego 9,28 dividido en 3,2 o 9,28 dividido en 3,20 es 2,9. Después, 5,456 dividido en 2,5 o 5,456 dividido en 2,500 es 2,1824. Finalmente, 4,12 dividido en 8,240 o 4,120 dividido en 8,240 da como resultado 0,5. Bueno amigos, esto ha sido el video de hoy. Espero que hayas entendido cómo realizar divisiones con números decimales. Pero si tienes cualquier duda, como siempre, puedes escribirme en los comentarios y yo te responderé a la brevedad. También te invito a que te suscribas a mi canal, puesto que estoy constantemente subiendo videos de matemáticas. Les envío un fuerte abrazo desde Puerto Montt, Chile, y nos vemos en el próximo video.